Buenas noches, chicos. No sé si me escuchan bien. Ah, Vamos a comenzar con unos ejercicios que lo estaba haciendo. Vamos a comenzar con este primero. Después les voy a mostrar algunos exámenes más que tenía. Entonces, este primer ejercicio nos dice que considera el ciclo Rankine ideal mostrado en la figura, donde el líquido saturado sale del condensador a 0.0075 megapascales. Vapor saturado entra a la turbina a 7 megapascales y la potencia neta sale del ciclo a 150 megawatts. Nos piden determinar la eficiencia del ciclo, la relación de trabajo, el flujo másico en kilogramos hora, el calor suministrado en megawatts y el calor rechazado en megawatts, y el flujo másico de agua de enfriamiento en kilogramos hora si la temperatura interna es de 10 grados y la temperatura externa es de 40 grados centígrados. Entonces, tenemos aquí el ciclo, que tenemos una bomba, una caldera, una turbina y un condensador, que esta cuenta con dos temperaturas y ya. Primero lo que hacemos es realizar un diagrama del ciclo. Este es un ciclo ideal, ya que la bomba va a actuar isentrópicamente y la turbina también. Entonces, primero, por medio de las tablas de vapor, vamos a hallar todas las propiedades en los 4 puntos. Entonces, de 1 a 2 tenemos que es isentrópicamente, es decir, que se eleva la presión. De 2 a 3 tenemos que esa presión constante y donde vamos a añadir calor. Y de 3 a 4 va a ser isentrópicamente, donde extraemos el trabajo. Y lo que queda de 4 a 1 está el condensador, donde se rechaza el calor. Entonces, en el punto 1 tenemos una presión y nos encontramos en líquido saturado, es decir, una calidad de cero. Y con eso hallamos la entalpía en 1, que en este caso es de 168.79 kilojoules sobre kilogramo. Para la presión en 3 o la presión en 2, en este punto nos dice que nos encontramos a vapor saturado, entonces nuestra calidad es de 1. Y con eso llevamos la entalpía en 3, que es de 2772.1 kilojoules sobre kilogramo. Para la entalpía en 2, vamos a usar la ecuación que les mostré anteriormente, donde con la fórmula de trabajo hallamos la siguiente expresión, donde la entalpía en 2 va a ser igual a la entalpía en 1 más el volumen específico en 1 por la diferencia de presiones. Reemplazamos los valores teniendo ya todos los datos. El volumen específico en 1 lo hallamos ya con las dos propiedades.
y tenemos un valor de 175.84 kilojoules sobre kilogramo. Y solo nos faltaría ya en la propiedad en 4. Sabiendo que la entalpía de 3 va a ser igual a 4, hallamos primeramente la calidad en 4 para saber si nos encontramos en mezcla saturada. Y tenemos un valor de 0.6823. Y teniendo la entropía y la presión, hallamos las otras propiedades, que en este caso la entalpía líquido saturado y también la de vapor saturado. Entonces tenemos que la entalpía en 4 es de 1810.4 kilojoules sobre kilogramo. Ahora la potencia es igual al flujo másico por, por la diferencia de entalpías de H3 menos H4. Reemplazamos los valores y tenemos que es igual a 961.7 kilojoules sobre kilogramo. Esta es la potencia de salida y esta es la potencia de entrada, o el trabajo de entrada también. Y tenemos un valor que es de 7.05 kilojoules sobre kilogramo. También hallamos el calor de entrada, que va a ser la diferencia entre H3 menos H2, y tenemos un valor de 2596.26 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, para el inciso A, nuestra eficiencia va a ser el trabajo de salida menos el trabajo de entrada sobre el calor de entrada. Reemplazamos los valores y nos da una eficiencia del 36.8%. En el inciso B nos pedía la relación de trabajo y va a ser el trabajo de entrada sobre el trabajo de salida y nos da que es igual a 0.73%. Nos piden el flujo másico. Reemplazamos los valores. En este caso tenemos la potencia y esto lo convertimos a las unidades de kilojoules sobre kilogramo para que se puedan simplificar los valores. Y nos da un valor de 5.66 por 10 a la 5 kilogramos sobre hora. Nos piden el calor de entrada. Lo multiplicamos por el flujo másico y la diferencia de entalpías. Y nos da un valor de 408.19 megawatts. El calor de salida va a ser de la misma manera, solo que con diferentes entalpías. Y nos da un valor de 258.10 megawatts. Y en el inciso F nos piden el flujo másico de agua de enfriamiento a ciertas temperaturas. Y hacemos balance de energía. Donde el calor del volumen de control menos el trabajo del volumen de control más la sumatoria de flujos máxicos de entrada por las entalpías de entrada menos las de salida. Y en este caso despejamos M sub C, teniendo las entalpías y nos da un valor de 7.4 por 10 a la 6 kilojoules
gramos sobre hora. Y con eso sería el primer ejercicio que teníamos. En el segundo ejercicio nos dan un ciclo ranking ideal, donde nos dicen que repitamos el ejercicio anterior considerando un ciclo real y asumiendo una eficiencia termodinámica para la bomba con una turbina igual a 80%, usando los mismos datos del líquido saturado que sale del condensador a las presiones de 0.0075 megapascales con vapor saturado y entra la turbina a 7 megapascales. La potencia neta que sale del ciclo es de 150 megawatts y nos piden determinar los mismos datos. Solo que en este caso vamos a trabajar ya con bombas reales y con turbinas reales. Realizamos la gráfica, es la misma, solo que en este caso la bomba como la turbina ya no trabajan idealmente. Es decir, que estas generan un aumento de entropía, por lo que graficamos la parte real y la parte ideal y prácticamente todo se mantiene, solo cambian estos puntos. Entonces determinamos las propiedades en los diferentes puntos. Estos mismos van a seguir siendo los mismos, tanto para el punto 1 y para el punto 3. Eso se mantiene. Y la eficiencia de la bomba va a estar dada por esta ecuación de H sub 2S menos H sub 1 sobre H sub 2A menos H sub 1. Despejamos la entalpía de 2A, es decir, el punto real, teniendo la entalpía en 1. En este caso también se ha usado la parte del volumen específico por la diferencia de presiones, ya que como es una bomba se puede usar la otra ecuación. Y de aquí reemplazamos simplemente los datos teniendo una eficiencia de la bomba del 80%. Y tenemos un valor de la entalpía 2 real de 177.60 kilojoules sobre kilogramo. Para el punto 4 real lo realizamos de la misma manera, solo que para la turbina este simplemente se invierte, es decir, arriba va la parte real y abajo la parte ideal. Despejamos y tenemos un valor de 2002.74 kilojoules sobre kilogramo. En este caso, cabe aclarar que la eficiencia tanto para la bomba como para la turbina son iguales, es lo que nos indica el problema. Y una vez conociendo los puntos reales, realizamos los mismos procedimientos que anterior para hallar el trabajo de salida, el trabajo de entrada. El trabajo de salida nos da un valor de 769.4 kilojoules sobre kilogramo. El trabajo de entrada de 8.81 kilojoules sobre kilogramo. Y el calor de entrada que es de 2594.50 kilojoules sobre kilogramo. Una vez teniendo ya todos los datos, reemplazamos los valores para hallar la eficiencia, que nos da un valor del 29.3%, la relación, que nos da un valor de 1.15%, el flujo másico, que es de 7.10 por 10 a la 5 kilogramos sobre hora, el calor de entrada, que nos da un valor de 511.69 megawatts,
y el calor de salida, que nos da un valor de 361.7 megawatts. Noten que aquí se realiza varios factores de conversión para que se igualen al momento de realizar multiplicaciones. Simplemente son factores de conversión, no cambia prácticamente nada. Y por último, el flujo másico en el agua de enfriamiento, que nos da un valor de 10.37 por 10 a la 6 kilogramos sobre hora. Y ya prácticamente es eso para el ejercicio 2. Simplemente es lo mismo que el ejercicio 1, solo con una bomba real y una turbina real. Y por último, para el ejercicio 3, en este caso nos muestran un ciclo de Rankine que nos dice que el valor que entra a la turbina es de 3,5 megapascales a 300 grados centígrados. La presión en el condensador es de 75 kilopascales. Nos piden determinar la eficiencia térmica del ciclo, la eficiencia térmica del condensador, si se baja la presión a 15 kilopascales, la nueva eficiencia térmica bajando la presión a 15 kilopascales y sobrecalentando la temperatura a 700 grados centígrados en lugar de 350. En lugar de 300, no hay 300. Y la eficiencia térmica con los cambios en el inciso B y en el inciso C, además de subir la presión a 12.5 megapascales. En este caso, como nos dicen un ciclo de Rankine, vamos a asumir que es un ciclo de Rankine ideal, donde la bomba actúa isentrópicamente y la turbina también. Tenemos el diagrama que de 1 a 2 es isentrópicamente, de 2 a 3 se agrega calor a presión constante, de 3 a 4 es isentrópicamente, bajo cierta presión, y de 4 a 1 tenemos que se rechaza el calor a 75 kilopascales. Para el estado 1 tenemos una presión de 75 kilopascales y nos encontramos en líquido saturado, es decir, una calidad de 0. Y con eso hallamos los valores. En este caso se ha hallado la entalpía en 1, que es de 384.39, y el volumen específico, que es de 0.001037 metros cúbicos sobre kilogramo. Para el estado 3 tenemos una presión de 3,5 megapascales y una temperatura de 300 grados centígrados. Y como podemos notar, el punto 3 está en la región de vapor sobrecalentado. Y con las tablas de vapor sobrecalentado, hallamos la entalpía en 3, que es de 2977.5 kilojoules sobre kilogramo. Y la entropía, que es de 6.4461 kilojoules sobre kilogramos grados Kelvin. Para el estado 2 tenemos la presión, que es igual a la presión 3, que es de 3,5 megapascales, y la entropía en 1 va a ser igual a la entropía en 2. Recordemos que el trabajo de la bomba también se lo puede denotar con esta ecuación, que es igual al volumen específico en 1 por la diferencia de presiones. Y teniendo ya los datos de volumen específico y las presiones en ambos puntos, los reemplazamos y nos da que es igual a 3.55
kilojoules sobre kilogramo. La entalpía 2, vayamos con la ecuación que ya conocemos. Teniendo ya los datos, reemplazamos y nos da un valor de 387.94 kilojoules sobre kilogramo. Y para el punto 4 tenemos una presión de 75 kilopascales y la entropía en 3 es igual a la entropía en 4. Primeramente hallamos si nos encontramos en la región de mezcla saturada. Hallamos la calidad y nos da un valor de 0.838. Una vez hallada la calidad y teniendo ya dos propiedades, hallamos las demás propiedades como H sub F y H sub G. Reemplazamos los valores y nos da que la entalpía en 4 es de 2293.9 kilojoules sobre kilogramo. El calor de entrada va a ser igual a H sub 3 menos H sub 2 en estos puntos. El calor es donde introduce acá y aquí es donde se le echa el calor. Entonces, el calor de entrada va a ser H sub 3 menos H sub 2. Y tenemos un valor de 2589.56 kilojoules sobre kilogramo. Y el calor de salida va a ser H sub 4 menos H sub 3. Perdón, H sub 1. Y tenemos un valor de 1909.51 kilojoules sobre kilogramo. Y para la eficiencia va a ser igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Reemplazamos los datos y nos da un valor de 26.3%. Para el inciso B, en este caso nos decían la eficiencia térmica del condensador si la baja presión es a 15 kilopascales. Entonces la presión en 1 ya va a ser de 15 kilopascales y nuevamente nos encontramos en líquido saturado y nuestra calidad en 1 va a ser igual a 0. Nuevamente realizamos el mismo procedimiento. Hallamos la entalpía en 1 que es de 225.94 y el volumen específico en 1 que es de 0.001014 por 10 a la menos 3 de 1.014 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramo. Para el punto 3 tenemos simplemente los mismos datos, una presión que no cambia y la temperatura que no cambia. Y tenemos que la entalpía en 3 es igual a 2977.5 kilojoules sobre kilogramo y la entropía en 3 de 6.4461 kilojoules sobre kilogramos grados Kelvin. Para el estado 2, hallamos el trabajo de salida. En este caso, esto sería trabajo de entrada. Esto es trabajo de entrada. Y va a ser igual al volumen específico en 1 por la diferencia de presiones de presión 2 menos presión 1. Y hallamos que el trabajo de entrada es igual a 3.53 kilojoules sobre kilogramo. La entalpía en 2 la hallamos con la relación que teníamos para la bomba
que es igual a la entalpía en 1 más el volumen específico en 1 por la diferencia de presiones. Teniendo ya todos los datos, reemplazamos y nos da un valor de 229.47 kilojoules sobre kilogramo. Y para el estado 4, hallamos la calidad en 4, que nos da un valor de 0.785, y nuevamente nos encontramos en la región de mezcla saturada. Y una vez teniendo la calidad, hallamos la entalpía en 4, ya reemplazando todos los datos, y nos da un valor de 2088.8 kilojoules sobre kilogramo. El calor de entrada va a ser igual a H sub 3 menos H sub 2, y nos da un valor de 2748.03 kilojoules sobre kilogramo. Y el calor de salida va a ser igual a H sub 4 menos H sub 1, pero como el calor de salida no está bien. No, en este caso el calor de salida es negativa. Y en este caso la entalpía saliente es H sub 1 y la entalpía entrante es H sub 4. Y despejando el signo, tenemos que es igual a H sub 4 menos H sub 1. Reemplazando ya los datos, tenemos un valor de 1862.86 kilojoules sobre kilogramo. Entonces la eficiencia para este caso sería del 32.2%. Para el inciso C, nos pedían la otra eficiencia bajando la presión a 15 kilopascales y sobrecalentando la temperatura a 700 grados Celsius. Entonces, en este caso, en el punto 3, ya no es a 300, sino a 700. Prácticamente todos los datos se mantienen, ya que simplemente ha cambiado esa condición. La entalpía en 1 se mantiene, el volumen específico también. En el punto 3, nuevamente nos encontramos en la región de vapor sobrecalentado y hallamos nuevos valores, que para la entalpía 3 es igual a 3908.8 kilojoules sobre kilogramo, y la entropía en 3 de 7.6837 kilojoules sobre kilogramos grados Kelvin. Para el estado 2 tenemos el volumen específico y la diferencia de presiones, que prácticamente es el mismo, y tenemos que el trabajo es igual a 3.53 kilojoules sobre kilogramo. La entalpía va a ser H a la entalpía en 1 más el volumen específico en 1 por la diferencia de presiones. Reemplazando los datos nos da un valor de 225.47 kilojoules sobre kilogramo. Y para el estado 4, tenemos que la calidad en 4, teniendo tanto la presión como la entropía, un valor de 0.955. Si ya nos encontramos en mezcla saturada, reemplazamos los datos
y nos da un valor de 2492.3 kilojoules sobre kilogramo. El calor de entrada es el mismo, es decir, H sub 3 menos H sub 2, y tenemos un valor de 3679.33 kilojoules sobre kilogramo. El calor de salida, H sub 4 menos H sub 1, y nos da un valor de 2266.36. Reemplazando en la eficiencia, y tenemos una eficiencia del 38.4%. Y para el inciso D, nos piden hallar la misma eficiencia al subir la presión a 12.5 megapascales. Simplemente cambia la presión. La temperatura se mantiene, ya que nos piden el inciso B y C, si no me equivoco. La presión baja 15 kilopascales y la temperatura de 700 grados Celsius. Entonces, nuevamente hallamos los datos, solo que a diferente presión. Y prácticamente se hace lo mismo en los 4 estados. Y tenemos una eficiencia del 43%. Y con eso sería prácticamente la parte de ciclo de Rankine básico. Ahora vayamos a la parte de ciclo de Rankine mejorado. Nos dicen que la siguiente planta, el vapor entra a la turbina a 16 megapascales y 500 grados Celsius. Y la presión de condensación es de 10 kilopascales. Si el contenido de humedad a la salida de la turbina no excede el 5%, nos piden determinar la presión a la cual el vapor deberá sobrecalentarse y la eficiencia térmica del ciclo. Entonces, este es un ciclo de Rankine con recalentamiento. Tenemos los mismos dispositivos, una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. Simplemente que en este caso, al salir de la turbina de alta presión, lo volvemos a recalentar para que vaya a la turbina de baja presión. Entonces los datos que tenemos son una presión de 16 megapascales y una temperatura de 550 grados Celsius. Una presión de 10 kilopascales la baja. Y esta parte de que nos dicen que no excede al 5%, lo que nos quiere decir es que el 5% va a ser humedad y el 95% va a ser vapor. Entonces nuestra calidad en 4 a la salida va a ser del 0.95. Simplemente se refiere a eso. El 5% es simplemente el líquido y lo demás ya es vapor. Entonces lo primero que vamos a hacer es balance de masa, como se dijo que si contamos con un solo camino, no es necesario realizar un balance de masa, ya que el mismo va a ser para todos los dispositivos. Entonces la masa es constante. Ahora el balance de energía. Usamos la ecuación grande y realizamos el balance de energía para cada dispositivo. Comenzamos con la turbina de alta presión. La turbina lo que nos da es trabajo de salida. Entonces todas estas se hacen cero. Entalpías salientes va a ser H sub 2
entalpía entrante va a ser H sub 1. La turbina de baja presión, de la misma manera tenemos trabajo de salida. Entalpía saliente es H sub 4, entalpía entrante es H sub 3. Ahora para el condensador tenemos calor de salida menos el calor de salida, entalpía saliente que es H sub 5 menos entalpía entrante que es H sub 4. Para la bomba tenemos trabajo de entrada. La entalpía saliente es H sub 6 y H sub 5 es la saliente. Y también recordemos que para la bomba tenemos otra ecuación que es el flujo, el volumen específico en 5 por la diferencia de presiones en 6 y en 5. Y para el caldero tenemos calor de entrada. En este caso, como existe un recalentamiento, tenemos que realizarlo para todos. Entonces el caldero nos da calor de entrada. Entalpías salientes son H sub 3 y H sub 1 menos las entalpías entrantes, que es H sub 6 y H sub 2. Y con eso ya tenemos el balance y las ecuaciones de cada dispositivo. Ahora para la gráfica lo vamos a realizar primero de esta manera. Este punto 2 lo estamos poniendo fuera de la campana, pero lo que vamos a hacer es saber si realmente está en vapor sobrecalentado o en mezcla saturada. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Pues determinando la calidad. Y prácticamente todo es idealmente. De 5 a 6 tenemos que es la bomba, que es isentrópicamente eleva la presión. De 6 a 1 estamos con la caldera, que es a presión constante. De 1 a 2 está la turbina, isentrópicamente. De 2 a 3 se vuelve a recalentar, solo que a baja presión. Y de 3 a 4 es isentrópicamente, ya que va por la turbina. Y de 4 a 1 está, perdón, de 4 a 5 está el condensador, que sale calor. Entonces, esta es nuestra gráfica idealmente. No sabemos si lo que hemos dibujado está correcto, pero primero se lo hace de esta manera. Primero lo analizamos idealmente y luego lo corregimos. Entonces anotamos las propiedades para cada estado. Para el estado 1 tenemos las presiones, la presión, perdón, y la temperatura de 16 megapascales y de 500 grados Celsius. Ahora, de 2 a 1, perdón, de 1 a 2 estamos en la turbina y estamos entonces isentrópicamente, es decir, a entropía constante, y de ahí sacamos una propiedad. Y eso va todo bien. Para el punto 3 no tenemos todavía datos, entonces se queda ahí. Pero sabemos que de 2 a 3 estamos a presión constante. De 3 a 4 estamos a entropía constante y teníamos una calidad del 0.95. Entonces, para el punto 4 ya tenemos dos propiedades. De 4 a 5 estamos a presión constante. Entonces, la presión en 4 es la misma que en 5. Y en el punto 5 estamos en líquido saturado, entonces nuestra calidad es de 0.
de 5 a 6 estamos isentrópicamente a entropía constante, entonces la entropía en 5 va a ser la misma que en 6. Y la otra propiedad que sacamos es la de 6 a 1, que es a presión constante. Entonces la presión en 1 que es de 16 megapascales. Ahora, para el punto 3, como simplemente tenemos una propiedad y la otra no la podemos hallar porque de 2 a 3 tenemos que es a presión constante. Se diría que es la misma, ¿no? Pero como no tenemos ni la presión en 3, entonces para el punto 2 tampoco tenemos otra propiedad. Entonces para el punto 2 y 3 nos falta una propiedad. Y esa propiedad la vamos a sacar mediante una condición, que cuando ya no tengamos más datos de dónde sacar, lo que se dice es que la temperatura en 1 va a ser la misma que la temperatura en 3. Es decir, lo que hace el caldero es calentar. Entonces la temperatura en 1 sale a cierta temperatura calentada y esta va a ser la misma que la temperatura en 3. Pero esta condición solamente se le va a aplicar cuando ya no tengamos datos para sacar las otras propiedades. Entonces simplemente se la hace cuando ya no tengamos propiedades. Y es lo que vamos a asumir, que las temperaturas en 1 y en 3 van a ser iguales, es decir, a la salida del caldero. Y con eso ya completaríamos la otra propiedad para el punto 3. Y ya teniendo dos propiedades para el punto 3, ya podemos hallar la otra propiedad para el punto 4, que es la presión. Entonces, para el punto 1, he hallado los valores de entropía para cada punto, para el punto 1, para el punto 4 y para el punto 5, que es un valor de 6.404.844 kilojoules sobre kilogramo. La entropía en 4, que es de 7.7738, y la entropía en 5, que es de 0.6492. Y aquí también les he puesto la nota donde nos dice que por teoría el recalentado es a la misma temperatura del calentado. Esto nos sirve para el punto 2 y 3. Y esto es lo que no siempre sirve, no siempre sucede, por eso es que el análisis en estos dos puntos se lo he hecho al final, ya que como no, ya que como no encontrábamos propiedades para ambos puntos, por eso es que hemos asumido esto, que por teoría el recalentado es lo mismo que el calentado. Entonces, con esto prácticamente ya hallaríamos uno de los incisos que nos pedían, la presión del recalentado, si no me equivoco. No, la presión a la cual el vapor deberá sobrecalentarse. Y con eso sería el inciso A del ejercicio. Con eso ya llegamos. Ahora para el inciso B, que es la eficiencia. Anotamos los estados en los cuales nos encontramos. En el punto 1 nos encontramos en vapor sobrecalentado. En el punto 2, este es el que vamos a tener que hallar, ya que como les decía,
Esto es lo que estamos asumiendo. No sabemos si todavía estamos en mezcla saturada o no. Y eso lo vamos a encontrar con las propiedades. Hallamos la calidad en 2. Ya teniendo los dos datos. Y nos da una calidad de 0.998. Entonces, si nos encontramos en mezcla saturada. Esto, entonces, nuestra suposición en este punto estaba mal, ya que nosotros idealmente dijimos que estaba en región de vapor sobrecalentado o fuera de la campana. Pero como nos da una calidad menor a 1, entonces nos encontramos en mezcla saturada. Entonces, si tenemos mezcla saturada, lo que hacemos es corregir nuestro gráfico en primer lugar. En el punto 3 nos encontramos en vapor sobrecalentado, ya que en 1 y en 3 la temperatura es la misma. En 4 nos encontramos en mezcla saturada, en 5 en líquido saturado y en 6 en líquido comprimido. Entonces, hallamos los demás datos, como las entalpías para cada punto, ya teniendo todos los datos. Y esto lo pueden hacer o bien con tablas o bien con la aplicación. No hay problema con eso, ya que no varía mucho. Entonces, sabiendo que la calidad en 2 es menor que 1, entonces lo que hacemos es corregir el gráfico. Y nos quedaría de esta manera. Y lo que hacemos es reemplazar los datos ya encontrados. El calor de entrada, que estaba dada por esta ecuación, y nos da un valor de 4034.69 kilojoules sobre kilogramo. El calor de salida, que nos da un valor de 2272.48 kilojoules sobre kilogramo. Y la eficiencia térmica, que es igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada, y nos da una eficiencia del 43.7%. Y con eso ya haríamos el otro inciso que nos pide. En aquí lo nuevo que hemos aprendido solamente es esta parte, ya que aquí también se les dice que esto no siempre sucede, pero se lo puede tomar en cuenta siempre y cuando ya no tengamos propiedades de dónde sacar. Entonces, ahora vayamos con la parte de ciclo de Rankine ideal regenerativo. Esto nos dice que se precalienta el agua de alimentación con su generador, con su regenerador o calentador. Nos dice que se precalienta el fluido antes de ingresar al caldero y esto ahorra el calor de entrada. Entonces, uno de los casos que podemos ver es el calentador abierto de agua de alimentación o contacto directo. Y para esto se utiliza una cámara de mezclado. En este caso, lo único que aumentamos es esta cámara de mezclado y los demás componentes se mantienen, como la caldera, la turbina, el condensador, y en este caso existen dos bombas, pero estas bombas sabemos que son las mismas, es decir, que cumplen la función de un trabajo de entrada. En este caso, lo que hacemos es primero notar que el balance de masa en este caso sí importa, ya que los caminos se separan.
Entonces, de 4 a 5, tenemos que es cuando se introduce calor y lo que hace es salir a una presión alta. En 4 y 5 sale una presión alta. Esta se va a la turbina, pero noten que no todo lo que está entrando está saliendo. En este caso, cierta parte se está separando. En este caso se lo he puesto como el camino Y. Entonces, lo que realmente va a salir va a ser 1 menos Y. Esto es lo que antes decíamos que todo lo que entraba se rechazaba. En este caso, existe eh, una separación de caminos. Entonces, en este caso sí importa el balance de masa. Entonces, realizamos el análisis de masa para cada dispositivo o para cada camino en este caso. En este caso, el color que está marcado, en este caso es tipo rosado, la he puesto como 1. El color verde como y lo que sobre va a ser como 1 menos Y. Entonces el flujo másico en 3, en 4 y en 5 van a estar denotados por el valor de 1. El flujo másico en 6 va a estar denotada por Y. Y el de 7, 1 y 2 van a estar denotadas por 1 menos Y. Entonces, esta cámara de mezclado sirve de la siguiente manera. Eh, en, en el camino de 4 a 5 nos encontramos a presión alta. Como esta parte se está dividiendo, entonces este camino en 6 va a salir como a presión media, ya que no está saliendo a toda la misma presión, es decir, no está saliendo a presión constante, está saliendo a una presión media. Entonces, el punto 6 va a estar a presión media y este va a estar a presión baja. Y pasando por el condensador, se baja, la presión es constante. Pero una cámara de mezclado, en este caso como es de contacto directo, sabemos que al mezclar ambos fluidos, estas deben de encontrarse a la misma presión. Pero si el camino de color azul está saliendo a una presión baja, es por eso que se pone esta bomba, para poder elevar la presión y que se encuentre a una presión media, para que así estos puedan mezclarse y nuevamente salir con una presión alta. Sí, salir con una buena temperatura y con una buena presión. Y al pasar por la bomba 2, nuevamente lo que hace esta bomba va a ser elevar la presión aún más y es por eso que va a salir a presión alta. Y una vez saliendo a presión alta y ya recalentada, este caldero eh, ya no va a tener la necesidad de volverlo de calentar, ya que este calentador, como nos está entregando un fluido caliente, em, nos va a ahorrar un calor de entrada. El calor de entrada va a ser un poco menor el que nos entrega en este caso el caldero. Una nota que les decía acá es, ustedes pueden escoger el camino que deseen, o sea, ustedes lo pueden nombrar, en este caso, no sé, a este punto 6 como 1 o a este como Y, pero siempre y cuando que todo lo que salga tiene que ser igual a todo lo que entra. Eh,
En este caso sí se cumple para el caso de la turbina, ya que 1 entra y Y parte sale, y lo que va a salir por el otro camino es 1 menos Y. Al mezclarlo en acá, vamos a introducir y 1 menos Y. Entonces Y más 1 menos Y nos da igual a 1. Y eso prácticamente es. Ustedes escogen cuál puede ser más ideal para ustedes, pero yo lo escogí de esa manera. Y lo que hacemos es igual, balance de energía, aplicamos primera ley y simplemente hacemos lo mismo, solo que en este caso el balance de masa sí está presente. Para la caldera va a ser el calor de entrada, entalpía saliente H sub 5 menos H sub 4. Y están multiplicadas por 1, que va a ser el camino en 1 o el flujo másico en este camino. Para la turbina tenemos un trabajo de salida, entalpía saliente, que va a ser H sub 6 por Y, más H sub 7 por 1 menos Y, menos la entalpía en 5 por 1. Despejando el signo nos queda la siguiente expresión, que es de H sub 5 menos Y por la entalpía en 6 menos 1 menos Y por la entalpía en 7. Para el condensador tenemos calor de salida, entalpía saliente, que es H sub 1 menos la entrante, que es 7, y multiplicados por su camino, que es de 1 menos Y. Despejando el signo y simplificando 1 menos Y, nos queda la siguiente expresión, que es 1 menos Y por H sub 7 menos H sub 1. Ahora para la bomba en 1, de la misma manera, nos da trabajo de entrada, H sub 2 menos H sub 1, des, no despejando, sino agrupando, 1 menos Y nos queda que es 1 menos Y por H sub 2 menos H sub 1. Y usando también la otra ecuación, en este caso, de la misma manera, está presente el balance de masa, que es igual por el volumen específico en 1 por la diferencia de presiones. Y la bomba en 2 va a ser H sub 3 menos H sub 4, perdón, H sub 4 menos H sub 3 y multiplicados por 1. 1 no se anota y de la misma manera hallamos las dos ecuaciones y el trabajo de entrada total va a ser la suma de ambas bombas, tanto con entalpías o con presiones. Y para el calentador, este calentador no tiene trabajo de entrada, ni calor de entrada, ni trabajo de salida, ni calor de salida. Lo que hace simplemente es intercambiar calor. Entonces va a ser igual a 0 entalpías salientes menos las entrantes. Lo que entra va a ser H sub 6 y H sub 2. Y la saliente, que va a ser H sub 3 multiplicado por 1. H sub 2 está por 1 menos Y, despejando. Y nos queda esta ecuación. Y lo que nos dice es que esta ecuación nos va a ayudar a encontrar Y. También que el análisis de masa influye al balance de energía. El diagrama en este caso es la siguiente. Para 1 a 2 nos encontramos con la bomba, que actúa isentrópicamente y
eleva la presión. De 2 a 3, no. Vamos a comenzar primero con el caldero. El caldero de 4 a 5 va a ser a presión constante. De 5 a 6 se va la turbina. Lo que hace este es ir isentrópicamente, y lo que hace es baja la presión. En este caso, el punto 6 se separa a cierta presión, en este caso a una presión media. Y sigue bajando hasta llegar al condensador, que estamos en el punto 7, que va a ser a una baja presión. De 7 a 1 extraemos calor a presión constante. De 1 a 2 lo que hacemos va a ser elevar la presión para que el punto 3 salga con el punto 6. Y para que salga del calentador, el punto 6 y el punto 2 deben estar a presión constante. Es por eso que existe la bomba, y lo que hace es elevar en el punto 2 para que así el punto 6 esté a la misma presión que en 2. Y recién se va al punto 3. Y del 3, como ya se ha elevado hasta la misma entropía, sale con más energía, con más calor, y ya pasado al punto 3, se va a la bomba 2, y a la bomba 2 lo que hace es elevar la presión a una presión alta, y se va al punto 4. Y del punto 4 nuevamente nos vamos al punto 5, y es lo que sucede. También nos dicen que las propiedades no dependen del análisis de masa o del balance de masa. Y ahora otro caso que también se puede ver es el calentador cerrado de agua de alimentación. Nos dicen que el calor se transfiere del vapor extraído hacia el agua de alimentación sin que suceda ninguna mezcla. Los dos fluidos pueden estar a diferentes presiones, puesto que no se mezclan. En este caso, eh, los fluidos ya pueden estar a diferentes presiones, no como en este caso que necesariamente tenían que estar a la misma presión para que suceda la mezcla, ya que este es de contacto directo y este simplemente es contacto por paredes. Es decir, esto no se mezclan así físicamente, pero sí existe intercambio de calor. Entonces es prácticamente lo mismo, solo que en este caso no es contacto directo. De la misma manera tenemos una presión alta, una media y una baja. El balance de masa lo vamos a hacer de la misma manera que en el anterior caso. Del 5 a 6 lo hemos puesto como el valor de 1, el de 9, 8, 1 y 2 lo hemos puesto como 1 menos y del 7, 3 y 4 como y. El balance de energía lo usamos de la misma manera y realizamos lo mismo que el anterior.
Para la caldera tenemos un calor de entrada. Para la turbina tenemos un trabajo de salida. Para el condensador tenemos un calor de salida. Para la bomba 1 tenemos dos ecuaciones. Para la bomba 2 de la misma manera. El trabajo total de entrada va a ser la suma de ambas bombas, tanto con entalpías como en presiones. Para el calentador, de la misma manera, no tenemos que entre calor o salga calor o exista trabajo de entrada o salida. Entonces, tanto para la cámara de mezclado como la cámara de mezclado, cerrado en este caso, no, sí, es igual a cero. Entonces la entalpía saliente va a ser igual a la entrante. Y realizamos el mismo balance de energía y de aquí obtenemos una ecuación para hallar el valor de Y. Y para la cámara de mezclado, de la misma manera, tenemos otra ecuación para hallar Y. Entonces, en este caso podemos usar cualquiera de las dos ecuaciones para hallar el valor de Y. Ahora, ¿cómo funciona esto? De 5 a 6 tenemos una presión alta. En este caso, de la misma manera, 7 se va a escapar a una presión media y 8 va a estar a una presión baja. Con el condensador va a bajar aún más la presión. El punto 2, la bomba 1, perdón, lo que va a hacer es elevar la presión, pero no a la misma presión que en 7. Esta va a estar a una diferente presión, pero como esta no es de contacto directo, sino es un intercambiador de calor por paredes, existe un calentamiento o un intercambiador de calor, pero no en la misma presión. Pero lo que hace esto es, eh, ya que el punto 7 está saliendo a una presión media, al pasar por este calentador cerrado, lo que va a hacer es elevar la presión y con esta bomba lo va a elevar aún más. Y en la cámara de mezclado, sí o sí deben estar ambas entradas a la misma presión. Entonces, como aquí la bomba va a ser elevar la presión, no sé, a una presión media, digamos, y al pasar por el condensador, perdón, por el calentador, lo que hace es elevar la presión a una presión alta. Entonces, ya estando ambas presiones a una presión alta, lo que sale de la cámara de mezclado ya va a ser una presión alta. Y nuevamente se va al punto 5 y del punto 5 al caldero. Y en la gráfica es de la misma manera, es eso. Comenzamos en el punto 5, al punto 6 nos vamos en una presión alta. Del punto 6 al punto 7 se va separando a una presión media, pero va bajando hasta llegar al punto 8. Del punto 8 se extrae calor con el condensador. De 1 a 2 elevamos la presión. En el punto 2 nos encontramos. Ahora, de 7 a 3 estamos a presión constante. Al pasar por la bomba, lo que hacemos es elevar la presión. Elevamos la presión hasta llegar al punto 4. Entonces, en el punto 2 y el punto 4, el punto 2 lo que va a hacer es
va a elevar la presión hasta el punto 9. En el punto 9 nos encontramos ya en el punto de cámara de mezclado y el punto 4 también. Entonces, ya estando ambos a la misma presión, recién ocurre la cámara de mezclado. Y lo que va a hacer es que salga la presión en el punto 5 a una temperatura intermedia entre el punto 9 y el punto 4. Y nuevamente pasa lo mismo. Y eso sería parte de la gráfica para este caso. Y ahora, con este ejercicio, nos dicen que una planta de potencia opera con un ciclo ideal con regeneración y recalentamiento. La potencia neta de la planta es de 100 megawatts. El vapor se enfría a la turbina de alta presión a 12 megapascales a 550 grados Celsius y sale a 0.9 megapascales. Parte del vapor es extraído a 0.9 megapascales para calentar en el calentador de contacto directo y el resto es del vapor, es recalentado a 500 grados Celsius y se expande en la turbina de baja presión a 8 kilopascales. Nos piden determinar la eficiencia térmica, el flujo másico de vapor que sale de la caldera. También nos dicen qué ocurrirá si la eficiencia térmica, si el vapor entrara a la turbina con 15 megapascales en lugar de 12. Y nos piden dibujar el diagrama de temperatura versus entropía con todas sus cotas. Y nos dan el siguiente gráfico. Tenemos calderas, dos turbinas de alta y baja presión, un calentador, dos bombas y un condensador. Los datos que tenemos son la potencia, que es de 100 megawatts, una presión de 12 megapascales, una temperatura de 550 grados Celsius, una presión 2 de 0.9 megapascales, la temperatura en 5, que es de 500 grados Celsius, ya que nos dicen que el vapor recalentado es de 500 grados Celsius. Entonces, el vapor recalentado es el camino o el punto 5, ya que de 3 se recalienta el punto 5, entonces es el punto 5. Y la presión de baja presión es de 8 kilopascales. Nos piden allá la eficiencia del flujo másico que sale del caldero, que es decir, en el punto 1, y la gráfica. Este inciso C es prácticamente lo mismo, solo que se cambia la presión. Entonces, creo que no es tan necesario realizarlo en este ejercicio. Con que sepan, y si quieren, ustedes pueden realizarlo para los 12 megapascales, pero es prácticamente lo mismo, solo cambia la presión. Entonces, la solución para este ejercicio es, realizamos un balance de masa
La masa de entrada es igual a la masa de salida. Nos dibujamos de la misma manera los caminos. En este caso el camino de color rosado va a ser el punto 1, el de verde va a ser de 1 menos y, y el camino de color naranja va a ser el punto y. El flujo másico en 9, en 10 y en 1 y en 2 va a ser igual a 1. En 3, 5, 6, 7 y 8 va a ser 1 menos y. 8, 7, 6, 5 y 3 es 1 menos y. Y en el punto 4 va a ser de y. Aplicamos balance de energía, primera ley para cada dispositivo. Para la turbina de alta presión tenemos la siguiente expresión, que es igual al menos trabajo de salida por 1 por la diferencia de H sub 2 menos H sub 1. De baja presión va a ser igual a 1 menos Y por H sub 6 menos H sub 5. El calor de salida para el condensador va a ser igual de 1 menos Y H sub 7 menos H sub 6. Para la bomba en 1 va a ser igual al trabajo de entrada 1 menos Y de H sub 8 menos H sub 7, y la otra que va a ser igual al volumen específico en 7 por la presión de 8 menos la presión en 7. La bomba en 2 va a ser igual de 1 por H sub 10 menos H sub 9, y la otra que es de 1 por el volumen específico 9 por la diferencia de presiones de 10 menos la de 9. Para la caldera tenemos un calor de entrada, que en este caso, como cuentan con dos caminos, perdón, con un recalentado, entonces lo que hacemos es entalpías salientes menos las entrantes. Las salientes en este caso son 1 y 5, pero 1 está multiplicado por el flujo másico en 1 y el 5 por 1 menos y. Y las salientes, perdón, las entrantes son 10, que está por 1, y 3, que es 1 menos y. Puede ser de esta o de esta, cualquiera de las dos es la misma. Para el calentador, como no tenemos ni calor que le salga ni calor que le entre o trabajo, esta es igual a 0, entonces va a ser las entalpías salientes va a ser igual a las entrantes. Y de aquí obtenemos una ecuación que nos va a ayudar a encontrar el valor de Y. Y también que el trabajo total de entrada va a ser igual a la suma de ambas bombas, y tenemos la siguiente expresión. Puede ser la misma usando también con las presiones, entonces es lo mismo el trabajo de entrada total. Ahora lo que nos piden es el flujo másico, y esto lo vamos a hallar de dos maneras y vamos a ver cuál usar. Para el flujo másico sabemos que es igual, perdón, que la potencia neta de salida es igual al flujo másico por el trabajo neto de salida. El trabajo neto de salida va a ser igual al trabajo de salida menos la de entrada. De aquí despejamos el flujo másico y tenemos esto. Nos dan el valor de la potencia y podemos hallar el trabajo de entrada y el trabajo de salida. La otra ecuación que podemos usar es que la potencia es igual al flujo másico por el calor neto de entrada. Y el calor neto de entrada es igual al calor de entrada menos el calor de salida.
Y de esto podemos despejar el flujo másico y nos queda la siguiente expresión. Y el que vamos a usar es este. ¿Por qué? Porque el rendimiento lo vamos a hallar calculando los calores. Entonces, esto prácticamente ya estaría en función de los calores, entonces nos haría más fácil usar esto. En este caso podemos usarla, solo que en este caso tendríamos que hallar más. Tendríamos que usar las otras ecuaciones, en este caso también tendríamos que hallar más datos, pero igual sirve, pero para simplificarnos vamos a usar estos dos. En este caso, como se están separando el punto 3, 2 y 4, podemos notar que las entalpías en esa separación van a ser las mismas, ya que simplemente es como un accesorio en T. No es ningún dispositivo ni nada, entonces las entalpías en esa separación van a ser las mismas. Primero realizamos la gráfica. El estado 1, el estado 2, 3 y 4 van a ser las mismas. El estado 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 y el 10. Entonces con la gráfica nos ayudamos para hallar los cambios de estado que suceden. De 1 a 2 va a ser a entropía constante, de 2, 3 y 4 a 5 va a ser a presión constante, de 5 a 6 a entropía constante, de 6 a 7 a presión constante, de 7 a 8 a entropía constante, de 8 a 9 a presión constante y de 9 a 10 a entropía constante y de 10 a 1 a presión constante. Para el estado 1 teníamos ya dos datos. Para el estado 2 teníamos una presión. La entropía en 2 y en 1 van a ser la misma. Y con eso hallamos ya las dos propiedades. Para el estado 5 tenemos una presión, perdón, una temperatura y la presión lo vamos a hallar con el proceso. Ya tenemos los datos. Para el estado 6, la presión es constante y también tenemos que la entropía es constante. Dos datos. En el punto 7 estamos en líquido saturado, entonces tomamos una calidad de 0. Y la presión es constante en 6 y en 7. En 8 va a ser constante a la presión de 2, 3 y 4. El otro dato, que era entropía constante, esa no la podemos hallar, bueno, no la podemos usar por el simple hecho de las tablas. Entonces lo que hacemos es hallar la ecuación para hallar la entalpía en 8. Entonces con esa ya tendríamos dos propiedades y hallamos. De 8 a 9, de la misma manera. En el punto 9 nos encontramos en líquido saturado. Tomamos una calidad de 0 y la presión es la misma que en 8. Y con eso ya tenemos dos datos. Para el estado 10 tenemos la entropía y la presión. Entonces, ya teniendo dos propiedades para cada estado, lo que hacemos es hallar los datos que nos hacen falta
como las entropías y las entalpías en cada punto. En el punto 1 nos encontramos en vapor sobrecalentado, en 2, 3 y 4 igual, en el punto 5 también, en el punto 6 nos encontramos en mezcla saturada, en 7 en líquido saturado, en 8 en líquido comprimido, en 9 en líquido saturado y en 10 en líquido saturado, perdón, en líquido comprimido. Este es líquido comprimido. Entonces, ya teniendo todos los datos, lo que hacemos es reemplazar en la ecuación que teníamos para hallar el valor de y. Y tenemos que es de un valor de 0.2174. Lo que nos quiere decir es que el 21.7% se va al calentador y el 78.3% se va al caldero. Y una vez teniendo el valor de y, lo que hacemos es simplemente ya reemplazar en las ecuaciones que necesitamos. Y tenemos un calor de entrada que es de 3268.03, el calor de salida que tenemos que es un valor de 1778.76 y reemplazamos para hallar el flujo másico que nos da un valor de 67.1 kilogramos sobre segundo. Y con eso hallamos uno de los incisos que nos pedían y la eficiencia hallamos con la siguiente expresión que es 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Y con eso hallamos un valor de 45.6%. Y prácticamente sería eso todo para este ejercicio. Este ejercicio lo he hallado de un examen que nos decían que un ciclo simple de refrigeración por compresión, en este caso ya opera con freón como fluido de trabajo. Nos dan las siguientes condiciones, prácticamente nos dan todo, solo que en este caso era un gas distinto, ya no era agua. Y, y, nos, y en vez de una bomba, simplemente era una válvula de expansión isentrópica. Esto era más que todo con la COP, pero esta todavía no la hemos llevado, si no me equivoco. Sí, esta todavía no la hemos llevado. Pero era de un examen. Lo que les quería mostrar era también esta parte del ciclo de Brighton. Mm, en este ciclo de Brighton es prácticamente como el ciclo de Rankine, solo que en este caso vamos a usar gas en vez de agua. Y el gas más usado es el aire. Y noten que contamos con un compresor, una turbina y una cámara de combustión. Este compresor es prácticamente como la bomba, se podría decir. Lo que hace es elevar la presión. Una vez elevada la presión, con cierto combustible se mezclan en esta cámara, pasa a la turbina, cierta parte se convierte en trabajo y cierta parte se va al escape. Esto es lo que realmente, bueno, este es un ciclo de Brighton real, pero nosotros vamos a trabajar con uno ideal y prácticamente va a ser lo mismo que en Rankine, perdón. Eh, este compresor les digo que es como una bomba, lo que va a hacer es elevar la presión.
Este intercambiador de calor recibe calor. Esto es prácticamente como una caldera. Se va a una turbina, la turbina ya sabemos que cierta parte es trabajo y cierta parte es desechada, y esa desechada se va a ir a este intercambiador de calor donde vamos a extraer un calor de salida. En este caso, esto sería como un condensador prácticamente. Y prácticamente es lo mismo. De 1 a 2 tenemos una expansión isentrópica. De 2 a 3 tenemos adición de calor a presión constante. De 3 a 4 una expansión isentrópica. Y de 4 a 1 un rechazo de calor a presión constante. Tenemos, este es el diagrama para presión versus volumen específico y este es para temperatura versus entropía. Es prácticamente lo mismo. Y para esto, como de la misma manera únicamente cuenta con un solo camino, no es tan necesario realizar el análisis de masa, ya que es innecesario. Ahora, el balance de energía o el análisis de energía, de la misma manera nos dicen que la energía cinética y la potencial son como cero. El análisis exacto es esta ecuación, en este caso van a ser con las entalpías. Con las entalpías las hallábamos en tablas y, al hallar por tablas prácticamente lo que hacíamos era realizar un análisis exacto. Pero en este caso, como vamos a contar con gases y prácticamente eh, las tablas para gases no hay mucho. Entonces lo que vamos a hacer es un análisis aproximado. ¿Qué quiere decir? Que, que en este caso eh, lo que vamos a aproximar va a ser la CP, es decir, el calor específico, por las temperaturas. Va a ser la temperatura de salida menos la temperatura de entrante. Para el compresor vamos a tener trabajo de entrada, que va a ser la entalpía 2 menos la entalpía en 1. Su aproximado va a ser el calor específico por la temperatura 2 menos la temperatura en 1. La turbina nos da un trabajo de salida, entalpía en 4 menos la entalpía en 3. Y su aproximado va a ser la temperatura en 4 menos la temperatura en 3 por Cp. El intercambiador en 1 nos da un calor de entrada, H sub 3 menos H sub 2, su aproximado va a ser la diferencia de temperaturas por el Cp. Y el intercambiador en 2 nos da un calor de salida, la diferencia de entalpías de H sub 1 menos H sub 4 va a ser igual, bueno, va a ser un aproximado de Cp por la diferencia de temperaturas. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí trabajar con el análisis aproximado. Vamos a trabajar con las temperaturas prácticamente. La eficiencia térmica va a ser la misma. Sabemos que es igual al trabajo neto de salida sobre el calor de entrada o la siguiente expresión. En este caso, como este Cp va a ser casi constante, se eliminan y la eficiencia térmica en este caso ya va a estar dada por las temperaturas. Ahora, para estas temperaturas no siempre nos van a dar para todas. Y lo que vamos a hacer en este caso es hallar la eficiencia térmica a una sola temperatura. Es decir, que todas estas temperaturas tenemos que hallarla en función de una sola temperatura. Para el proceso de 1 a 2 tenemos un proceso isentrópico. Y en este proceso vamos a usar esta expresión donde la temperatura en 2 por la presión de 2 elevado a la 1 menos K sobre K va a ser igual a la temperatura de 1 por la presión en 1
por la relación, bueno, elevado a la 1 menos K sobre K. Sabemos K que es, bueno, ya sabemos cuál es el valor de K. Despejamos la temperatura en 2 y lo hallamos en función de la temperatura en 1. En este caso, ponemos la presión alta en la parte superior y la presión baja en la parte inferior. Entonces, ya una vez realizado el cambio, eh, esta relación lo vamos a denominar como la relación de presión. Entonces, la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura en 1 por la relación de presión elevado a la K menos 1 sobre K. Entonces, la temperatura 2 ya la hemos hallado en función de la temperatura en 1. Y vamos a hacer lo mismo para todos. Vamos a hallar la eficiencia térmica a la temperatura en 1. Para el proceso de 3 a 4, estamos en el proceso isobárico. Es decir, a volumen constante. No, a presión con. Realizamos esta relación donde despejamos la temperatura en 3, ya sabiendo la temperatura en 2 cuánto equivale, y esta relación la vamos a denominar como R sub C, y esta R sub C va a ser igual a la relación de volumen. Y encontramos la relación de 3 en función de la temperatura en 1. Y para el proceso de 3 a 4, estamos en el proceso isentrópico y usamos la misma expresión. Usamos esta. Eh, la presión en 4 y en 3. Mm, la presión en 3 y en 4, si notamos, prácticamente es casi lo mismo que decir presión en 2 sobre presión en 1. Y sabiendo que esta relación la hemos puesto como R sub P, lo reemplazamos y tenemos la siguiente expresión. Sabiendo también que R sub 3 ya la hemos hallado en función de la temperatura en 1. Y esto con esto nos da un valor de 0. Bueno, de R sub P elevado a la 0. Y R sub P elevado a la 0 es igual a 1. Entonces nuestra temperatura 4 va a ser igual a la temperatura 1 por la relación de volumen. Entonces, ya teniendo todas las temperaturas en función de la temperatura en 1, lo que hacemos es reemplazar en la eficiencia térmica. Y realizando ya las simplificaciones, como en este caso, lo que hicimos fue agrupar R sub P. La temperatura en 1 en todito se va. Agrupamos la R sub P. Y esto con esto se va. Y nos quedaría la siguiente función.
donde la eficiencia térmica nos va a quedar en función de simplemente la relación de presión. Ya no vamos a tener que estar buscando las temperaturas en cada punto o en cada estado. Y con eso ya tenemos la eficiencia térmica. Ahora para las desviaciones de los ciclos de potencia, en este caso es cuando tenemos simplemente compresores y turbinas reales. Es prácticamente lo mismo que hicimos para el ciclo de Rankine. Para un compresor va a ser el trabajo isentrópico o ideal del compresor sobre el trabajo real y realizamos lo mismo que se hacía en ciclo Rankine. Para la turbina va a ser el trabajo real sobre el ideal y lo mismo. Y estos nos dicen que causan una disminución en la eficiencia, ya que existe fricción del fluido que causa caídas de presión, pérdidas de calor con los alrededores y irreversibilidades en los dispositivos. Y eso prácticamente sería para la parte de ciclo de Bright. Ahora, lo que les quería mostrar era los exámenes que he logrado conseguir. Voy a tratar de conseguir todavía para los últimos que se ha dado, pero este era uno de los exámenes que teníamos, bueno, que tenía, y nos decía que una caldera recibe un flujo constante de 5.000 kilogramos sobre hora de agua líquida a 5 megapascales a 20 grados centígrados y calienta el flujo de manera que el estado de salida sea de 450 grados Celsius. Con una presión de 4,5 megapascales y nos pedían determinar el área de flujo de tubería mínima necesaria tanto en la entrada como en la salida, si no debe haber velocidades superiores a 20 metros sobre segundo. Y el otro inciso era un molino de viento con un motor cuyo diámetro es de 30 metros extrae el 40% de la energía cinética a medida que el eje trabaja en un día a 20 grados centígrados y con una velocidad de viento de 300, no, de 30 kilómetros sobre hora. Y nos pedían qué potencia genera el molino. Este era un examen de simulacro, si no me equivoco. Como ven, prácticamente no contiene nada de ciclo de Rankine o de lo que hemos avanzado como entropía, no. Llevaba otras cosas. Entonces, este, este sí era un examen también, donde, bueno, este era prácticamente el examen que yo tenía, bueno, que me han dado. En este caso, nos daban un ciclo combinado de Brighton con Rankine. Eh, nos decía que a ver, los gases de escape en la turbina de gas o a través de un intercambiador de calor sirven para cambiar la fase de agua que mueve una turbina de vapor. Nos daban ciertas condiciones, el flujo másico y nos pedían hallar la potencia, el caudal, la eficiencia del ciclo y graficar. No sé si esto lo quisieran ver ahora o es que lo podríamos ver la siguiente clase, ya que también he logrado conseguir este examen y del anterior semestre creo que lo puedo conseguir, pero no sé si eso lo quisieran ver la siguiente clase, ya que ya va a ser 10 y
y la siguiente. Ok, entonces